Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés pasando un buen fin de semana. Yo voy a interrumpirte nada, unos minutitos para compartirte algo y es que estoy contenta porque acaba de llegar a mi poder un tarot muy chulo, muy raro, pero que me fascina, al igual que me fascinan todos los mazos que se salen un poco de la estructura convencional, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del Rider Waite, que es un tipo de tarot que se presta mucho a la genialidad del propio autor. En este sentido, bueno, tenemos algunos tarots que tienen que ver con esta especie de giro de tuerca de su creador, como el viceversa, que tiene los dos lados representan la imagen, una por cada lado, o el after tarot, before tarot, es decir, la escena de antes, la escena de después, y en este caso tenemos el in-between tarot, que tiene que ver con una transición. Basé el último vídeo que he subido en esta idea, el último vídeo de tarot, que tenía que ver con cuál es la etapa que dejamos atrás en este instante y hacia dónde vamos, ¿no? Esa especie de transición o de evolución del ser humano que le representa tanto, y es que realmente representa mucho al ser humano ver su historia en un contexto, que no se quede simplemente anclado en qué está pasando, sino de dónde viene, cuál es la causa, hacia dónde va, cuál es la potencialidad, aunque evidentemente poniendo toda la atención en el presente, que es lo que nos da todos los detalles y lo que nos da toda la vida. Pero también qué chulo interpretar así el tarot, ¿no? El tarot no es nada estático, no es nada que ya esté escrito en piedra o que ya esté establecido. El tarot simplemente es un símbolo con un mensaje, con un sentido completo, es un significado evolutivo que representa precisamente eso, los distintos estadios del ser humano, desde lo más profundo, más trascendental, desde la consciencia, que es para mí el sumum o la cima a la que tenemos que llegar, y una mirada que a mí me gusta mucho echarle al tarot, pero también pues en sus distintos matices más mundanos, más de andar por casa, más materiales o más insignificantes, ¿no? Que también está contenido en las cartas, porque todo está contenido en las cartas, todo lo humano, todo lo que habla del humano se puede interpretar en el tarot. Entonces, dicho esto, sin más preámbulos, lo que me gustaría hacer ahora es sacar una carta, verla con vosotros, porque yo la verdad es que no tengo mucha idea de las imágenes de este tarot, no las he podido estudiar, no he tenido tiempo, no las he podido analizar, no las he podido sentir, así que en este instante voy a ver una carta con vosotros y vamos a ver qué mensaje nos dice y vamos a meternos en cuál es esta magia, ¿no?, que nos propone este tarot. Bueno, ya me ha salido una. Bueno, me encanta. Es un arcano mayor, con lo cual hablamos de un mensaje trascendente para ti. Presta atención. Es la carta de la Torre. Vamos a analizar un poquito la imagen. Bueno, es un árbol que está en llamas, que está introducido en una especie de halo de geometría sagrada, que los pedazos y los añicos propios de la carta de la Torre también son triángulos, son geometría sagrada. Vemos también una serie de personas que van ahí como en fila hacia una estrella, ¿no? Porque no olvidemos que del arcano 16 al arcano 17 estaríamos yendo desde una liberación que muchas veces pasa por el dolor de la destrucción, del resquemor, de lo que se me derrumba, pero eso que se me derrumba es necesario para poder pasar al siguiente nivel. Necesitamos vaciarnos de las cosas que ya no nos interesan, dejar espacio, no para un vacío sin más, sino para llenar ese hueco de lo siguiente, ¿no?, de lo que yo necesito para seguir, precisamente como decíamos antes, evolucionando en mi vida. Entonces, bueno, también tenemos aquí el símbolo, yo creo que es el símbolo de Acuario, aquí arriba, Acuario. Claro, la carta de la estrella es la carta de Acuario, y Acuario es un signo cuya cualidad es estar muy conectado con lo humano, ¿no?, con la humanidad. Precisamente en esa era estamos vibrando ahora mismo, donde se nos pide un salto de conciencia para estar más conectados con nuestro ser, ¿no? Ese es el llamado. Quizá representa mucho el momento que estamos viviendo a nivel global, ¿no?, donde vemos como todas las estructuras, una por una, que habían tenido sentido tanto tiempo, pero quizá, aunque tuvieron sentido, ni siquiera tenían unas bases coherentes, y por eso estaban llamadas a caerse, a romperse y a crear otras distintas. Sí que es verdad que en este momento torre que estamos viviendo a nivel global, estamos sintiendo como la propia ruptura de esas estructuras, aunque muchas veces sintamos que no nos representaban, pues nos están tambaleando. ¿Por qué? Porque producen una especie de inseguridad,
producen una especie de no tengo dónde agarrarme. Quizá esa estructura no me representaba demasiado, pero el no tenerla y el ver cómo todas van cayendo, cual fichas de dominó, pues me produce un sinsentido, una crisis existencial, un no sé lo que tengo o no tengo nada establecido, pero tampoco sé hacia dónde vamos y eso todavía me genera mayor ansiedad, ¿no? Sin embargo, esta carta, y además, sobre todo en este tarot, que nos está acercando a la luz de la estrella, a la luz del destino, a la luz de esa llamada, ese nodo norte que nos dice, tienes sí o sí, aunque te duela y aunque te cueste, que romper con todo aquello que te ataba, te tienes que liberar de lo viejo para poder seguir tu camino, un camino que te va a hacer más grande, que te va a hacer más rico, que te va a hacer más consciente y que sí o sí es el momento ahora mismo de dirigirte hacia ello, porque ya no tiene más sentido que te mantengas en esa torre que te de alguna manera te aprisionaba, ¿no? Vamos a sacar otra. Bueno, muchas personas que estáis aquí, transformación, transformación, transformación. No solamente, evidentemente, vamos a hablar del momento en el que vivimos, pero creo que es un momento que a todos nos está tocando y que nos está removiendo nuestra energía individual, que está generando una especie de descoloque mental. Y todos estamos como un poco así, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? Y es en estos momentos cuando tenemos que tener una mayor implicación, una mayor reconciliación con aquello que somos, porque lo que somos no es algo tan tangible, no es algo construido, no es una idea o un sistema de pensamiento que otros se hayan preocupado en que nosotros tengamos o que nosotros acojamos como nuestro. Es una especie de llamada a sé tú mismo, date cuenta de qué es lo importante en tu vida, no sigas caminos trazados y conecta a veces desde el dolor o desde la destrucción con tu mayor verdad, ¿no? La carta de la estrella con su desnudez en un tarot normal tiene mucho que ver con ya no tengo ropajes donde camufle o identidades o máscaras donde camufle quién yo realmente soy y lo que puedo llegar a ser en mi máxima expresión. Yo ya voy a seguir el río de mi vida, voy a fluir con mi camino y voy a anclar la rodilla en aquel lugar que está destinado para mí, que me representa, pero que no es un lugar que esté de alguna manera predestinado o que sea un propósito que ya esté, sino muchas veces es un propósito o un lugar que tenemos que cincelar y que construir nosotros desde nuestra vocación, nuestra motivación o el llamado de nuestra alma. Entonces, la siguiente carta que ha salido, evidentemente, es la transición que va desde la muerte, el arcano 13, a la templanza, que es el 14, y es una carta preciosa porque, bueno, lo primero que vemos aquí es un símbolo redondito con un puntito de ceniza rodeado de agua. Este símbolo es el típico símbolo de los nuevos comienzos y además de él emerge un fénix de fuego que va hacia el cielo donde no hay bordes y esas nubes están dibujando un ángel, el ángel de la templanza precisamente, ¿no? Esta carta es la carta que nos garantiza que después de una muerte, después de un duelo, a todos los niveles, ¿no? Imaginaros que los duelos no solamente tienen que ver con que alguien se muera, aunque en su sentido más literal también, puede ser que estés atravesando un momento así, pero sobre todo cuando tenemos que desapegarnos de cosas que teníamos, como dice la torre nos va a quitar todo aquello que no necesitemos, pero aquello que muchas veces no necesitamos no necesariamente coincide con aquello que deseamos. A veces no queremos desprendernos, aunque sea de objetos de nuestra infancia, ¿no? O de recuerdos de nuestra niñez, o de personas que nos han acompañado toda la vida. Sin embargo, hay que interpretar esa evolución y esa transición como parte de la vida. Y en este sentido, la carta de la muerte nos garantiza que gracias a esta especie de transformación profunda, realmente voy a encontrar el mayor equilibrio en mi vida, la serenidad, la paz. También una torre con una muerte son dos cartas bastante duras, ¿no? Nos removemos bastante en este sentido en el dolor y en el sufrimiento. Es bastante potente la explosión que produce en nuestra vida dos cartas como estas, dos arcanos mayores como estos, con lo cual va a haber un momento de dolor y nos invita a pensar que no tenemos que despreciar el dolor como parte de la vida, todo lo contrario. ¿Quién dice que el dolor, que la miseria, que el sufrimiento, que la guerra, que la maldad, que la crueldad no forme parte de la vida? Claro que sí, tenemos que
darnos cuenta de que esto es cierto, de que esto es así, de que vamos a transitar distintos periodos, distintos puntos de inflexión donde normalmente en esa especie de bisagra de una cosa a otra vamos a removernos mucho en un dolor y en una especie de crisis que no vamos a comprender muchas veces, pero donde está asegurado el cambio que necesitábamos, el cambio que estaba pensado para nosotros y que tenemos que asumir de la mejor manera posible, ¿no? No creernos que quizá ese sufrimiento va a ser para siempre, que ese sufrimiento va a ser insoslayable, sino simplemente acoger el dolor, trascenderlo y pasar a la siguiente oportunidad que nos da la vida, porque siempre la vida nos ofrece una oportunidad mientras estemos aquí viviendo esta experiencia de evolución y de aprendizaje. Si te encuentras a un nivel personal especialmente removido por un momento de catarsis, que sepas que de ti va a salir esta mariposa renovada y vas a poder empezar un nuevo camino de vida. Probablemente en algún momento te des cuenta que ha tenido sentido y que hacia dónde te diriges no es más que algo que forma parte de tu evolución y que probablemente te lleve a otra cosa mucho mejor. Así que espero que este dolor te haga más fuerte, te haga más sabio, que puedas disfrutar por el camino en cierto modo también de esto que duele un poquito, y que sobre todo pongas tu mirada en esa estrella, en esa fe, en esa templanza que te garantiza la vida si sabes aceptar aquellos cambios. Hace poco veía, o mejor dicho, escuchaba una frase que me gustó muchísimo, no sé dónde la escuché, que era algo así como: siempre hay un iceberg esperando al Titanic, ¿no? Esto es algo así como: a la vuelta de la esquina en tu vida, en tu propia evolución, siempre vas a tener una situación con la que no contabas, algo que no preveías, algo que de repente se lleva tu calma, se lleva tu estructura, y tienes que volver a empezar, y tienes que reorganizarte, y tienes que hacerte más grande con lo aprendido, y tienes que darte cuenta después que eso sirvió para convertirte en la persona que ahora eres. Así que no te doy más el coñazo, espero que te haya servido este mensaje y te mando un besito enorme.